Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6:30 a.m. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a esta mañana de día viernes 24 de abril. Continuamos reforzando toda nuestra programación después de tener de primera mano la cobertura periodística que dan nuestros equipos con Osvaldo Ruiz desde muy tempranas horas de la mañana. Bienvenidos. Vamos a nuestra edición especial de día viernes, al análisis político semanal. Desde luego saludando como siempre en la distancia y cumpliendo con nuestras disciplina de distanciamiento social. Pues quiero saludar a nuestros panelistas del día viernes. Me voy hasta Julio Valdivieso. ¿Cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días a Marvin, Carlos. Gracias también. Ronald. Qué bueno, gracias Marvin Aguilar. Gracias por acompañarnos, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos y Julio. A ti también, Ernesto, y a la audiencia que aquí guardando la sana distancia. Así es, en efecto. Carlos Araujo también se te saluda. Gusto de saludarte. Muy buenos días a todos. Bueno, sin duda alguna tenemos temas importantes que repasar después de tener una actividad bastante, digamos, alegórica en cuanto a noticias y eventos y acontecimientos que han marcado desde luego la actividad de la emergencia COVID-19. Quizás vamos a aprovechar un poco o ponernos en perspectiva para conocer de ustedes la opinión y el análisis de lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Se supera el veto precisamente que se había aprobado, perdón, el decreto fue superado con un veto, el decreto que fue aprobado para apoyar precisamente con medidas importantes para los trabajadores de salud, así como también para facilitarles lo que sería un seguro de vida. Ese es un elemento importante. Y por otro lado también se generó una, digamos, como una preocupación a raíz de un tuit que el presidente de la República emitiera en la que habrían detectado posibles casos de coronavirus en la Asamblea Legislativa. Primero, voy a comenzar con esto del veto. Que en su momento fue presentada precisamente, me dicen que primero vamos a ir con el tema de la polémica generada en la plenaria por el tuit que se emitió sobre un supuesto caso de COVID-19. Veamos. Este ataque de tos que sufrió la diputada Yancy Urbina generó incertidumbre durante el desarrollo de la plenaria. Esto a raíz que la diputada Milena Mayorga retomó una publicación en Twitter que dejaba entrever que se trataba de un caso de coronavirus. La situación empeoró cuando el presidente Nayib Bukele escribió en esta red social: el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica ha detectado significativamente sospecha de COVID-19 en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa en estos momentos. Se recomienda el cierre de la plenaria y el autoaislamiento de todos los diputados y personal, mientras se descarta o se confirman los casos y sus nexos. Yo le pido que llame al orden y que busquemos la información precisa, y le sugiero que usted, como presidente del órgano legislativo, llame al presidente de la República en caso de ser cierto ese Twitter y le diga que esto está fuera de foco, pues totalmente, no es real. Son bromas de diputados. Aquí una diputada tosió y puso un Twitter de que era posible contagio. Perdone, puede toser por alergia, puede toser por cualquier cosa. Eso no se vale colocarlo en los Twitter. Entonces, los mismos diputados son culpables de los problemas. Muchos diputados optaron por abandonar la sesión plenaria cuando aún no había concluido. Yo creo que es decisión personal de cada quien si quedarse o irse, pero en mi caso sí creo que voy a acatar. Si yo soy responsable y sé que si me contagio puedo contagiar a otra gente. Esto obligó al presidente de la Asamblea Legislativa a cerrar la plenaria. Todo esto generó duras críticas del FMLN. Y de ahí se agarra rapidito el presidente para
bloquear y frenar y entorpecer el trabajo de este primer órgano de Estado. Queremos denunciarlo ante la comunidad internacional. También la diputada Yancy Urbina escribió en su Twitter: continúa la violencia política hacia las mujeres y las labores que desarrollamos, hoy me tocó a mí. Es el resultado de los que priorizan en desmeritar y ofender a quienes desde otro lado construimos y proponemos soluciones. Al final la plenaria se cerró y hubo otra convocatoria para este día a las 10 de la mañana. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Bueno, ahí teníamos precisamente parte de lo que ocurrió el día de ayer en la sesión plenaria previo a lo que fue la aprobación de varios, de varias modificaciones y la superación del veto como tal. A ver, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes, Julio? Voy contigo. Bueno, para mí el tema de la superación del veto era de esperarse. Se tenía la correlación de fuerza, creo que fue un voto menos, no sé si fue por 59. Okay. Pero esta situación del COVID, decía mención, ¿no? ¿Cuál? Estábamos hablando sobre el tema del veto. Sí, no, decía de que paralelo o antes de la aprobación o la superación del veto, se generó esta situación de supuesto caso a raíz de un ataque de tos que sufrió la diputada Yancy Urbina. Te preguntaba qué piensas de esa situación, ¿no? O sea, es un acontecimiento, bueno, incluso se hablaban hasta de cerrar la plenaria. Es lamentable. Bueno, y al final el efecto se surtió porque se suspendió la plenaria, ¿verdad? A mí me llamó poderosamente la atención el señalamiento que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, cuando dice, mire, esto se empieza a desarrollar porque hubo un diputado o una diputada, no lo interpretó, puso en las redes sociales posible infección. Yo creo de que esto no son casualidades. Para mí en política no hay casualidades. Sin embargo, creo que se mezcló aquí el temor, se mezcló aquí la astucia y se mezcló aquí también la falta de poder poner un orden al interior del órgano de Estado. ¿Por qué razón te digo esto? Porque en mi criterio no debió haberse suspendido la plenaria, sobre todo que ya estaba, dijéramos, prácticamente al final de la misma. Hay veces que se han quedado hasta con 6 diputados y no la han suspendido. Pero si lo ves desde el punto de vista de la pandemia, pues a quien no que esté ahí, que te digan del organismo que lleva la voz cantante en este tema, te digan, mire, hay un posible contagio, lógicamente eso opera en la parte puramente psicológica de cada uno de los diputados y el resultado lo tuviste a la vista, que cada uno se empezó a retirar hasta que al final fue suspendida Ojalá que en realidad esto no haya sido solo un rumor político, sino que en realidad tenga sustento, porque no se puede estar jugando con este tipo de situaciones, ya que puede haber una interferencia entre las distintas funciones de los órganos de Estado. Vamos a ver el resto, Marvin y Carlos, sus impresiones. Yo creo que la explicación la ha dado el presidente de la Asamblea Legislativa, la ha dado correctamente en el reportaje que ustedes acaban de transmitir. O sea, si una diputada tose, otra diputada tuitea, eso provoca que el organismo que está al frente de esta pandemia emita una opinión, entonces los diputados se levantan. O sea, no sé, yo he sido profesor, Julio, usted también ha sido profesor en la universidad y sabemos todos que cuando pasa alguna situación de temblor, terremoto o hay que desalojar el aula, el profesor, que es el encargado de coordinar con los alumnos, es el que debe de poner orden para que si hay que salir del salón azul o del aula, pues uno lo hace de manera ordenada y primero se sopesa si efectivamente hay que salir o no. Entonces, o sea, es decir, pues de alguna manera ya yo he tenido salones de hasta 100 alumnos en edificios, en aulas en edificios de última planta, donde hay que tener el control de cómo se va a evacuar algo si pasa alguna situación de emergencia. Entonces, yo lo que creo en esto es que la diputada, una tos, efectivamente, como dijo el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, una tos puede ser por alergia, puede ser por cansancio,
Entonces, lo que ameritaría sería que los diputados hicieran una prueba de COVID-19 para despejar las dudas de que ahí puede haber alguna situación de contagio. No pasa más de una, digamos, de una anécdota cómica de un país bananero, ¿verdad? Eso está para sacarlo en las noticias cómicas sobre el COVID-19 en los noticieros del mundo, creo yo. Y es lamentable, por supuesto, esa actitud en el Parlamento. Carlos. Un incidente, creo yo, lamentable, lo que vimos ayer en la plenaria, y que es obvio que todo surge a raíz de que estaba en el momento previo a la superación del veto presidencial, precisamente de aquellas prestaciones que se le querían dar al grupo del sector salud para protegerlo de mejor manera. O sea, yo de la diputada no me extraña en lo más mínimo su accionar, pero sí me preocupa que un presidente de un país haya dado la declaración que dio, que a raíz de que alguien está tosiendo, mete a una institución del Estado a dictaminar que hay un posible contagio o caso de coronavirus dentro del Congreso a raíz de un comentario de una diputada irresponsable. Así que yo creo que eso hay que darle vuelta a la página. El día de ahora la plenaria continúa, hay otros vetos por superarse. Yo creo que al final ese era el objetivo, tratar de evitar la superación de los vetos, pero yo creo que podrá sesionar inclusive la Asamblea Legislativa tal y como nosotros lo estamos haciendo en este momento, vía los diputados desde su casa. O sea, no van a evitar de ninguna forma que el Congreso siga sesionando y siga cumpliendo con su labor y su deber. Yo creo que eso es importante, pero llama la atención que creo que hay que ser un poquito más responsable a la hora de dar declaraciones, más que todo con la investidura que tiene el presidente de la República. Bueno, entre las buenas noticias que también vamos a sumar al análisis de hoy está de que empresarios y el gobierno de la República lanzan plan de reactivación económica, algo que me parece que es importante. Vámonos ahora entonces a ver el tema de la superación del veto, que fue precisamente una superación con 59 votos, en la cual el decreto legislativo 620, que por cierto el día de ayer lo comentaba con uno de los precursores, el doctor Candray, de la fracción de Arena, de fecha 1 de abril, que contiene disposiciones relativas al trabajo de los profesionales de salud y médicos en el combate de la pandemia COVID-19, incluyendo lo que sería un seguro médico. A continuación les presento la nota para que luego lo pongamos en perspectiva de lo que verdaderamente hay que tratar en esa discusión que se generó y también de otros elementos que están ahí pendientes a tratar en la sesión plenaria. Aprueba la dispensa de trámites. Con 59 votos, los diputados superaron el veto presidencial del decreto número 620, que contiene beneficios a los trabajadores de salud que trabajan en la emergencia del COVID-19. ¿Qué contempla este decreto para que lo entienda el pueblo salvadoreño? Contempla que los trabajadores de salud tengan acceso a equipos de protección adecuados por el tema del COVID-19. Obliga al gobierno a implementar mecanismos para que trabajadores de la salud tengan seguro de vida. Eso es lo que hemos aprobado en esta Asamblea Legislativa. Eso es lo que queremos darle cuando se aprobó este decreto a todo el sector de salud. Y eso es lo que el presidente ha dicho que no. El gobierno argumentó que no hubo suficiente discusión para aprobar el decreto, ya que pasó con dispensa de trámite. El partido Gana no dio sus votos para superar el veto. Ha sido lamentable que se quiera manipular por parte de la Asamblea este tema, haciendo decretos que no cuentan ni siquiera con la opinión técnica del financiamiento de cómo se puede cumplir. Ahora será la Sala de lo Constitucional la que dará la razón a la Asamblea o al Ejecutivo. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Ok, ahí están precisamente las cartas tiradas sobre la mesa. Vamos a ver, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que el veto es un mecanismo que le da una facultad al presidente para ese control en el proceso de formación de ley. Es un control entre los distintos órganos. Pasa que hay una concepción errónea en cuanto al proceso de formación de ley. Es ley de la República hasta que el presidente la sanciona y la manda a publicar. Antes de eso es una aprobación de un decreto. Para que sea considerada ley, tiene que seguir todavía la fase de sanción
promulgación y publicación. En esa fase del proceso de formación de ley hizo uso el presidente la veta por inconstitucional, que es diferente a un simple veto de inconveniencia, ¿verdad? Y la remite a la Asamblea Legislativa. El primer paso que hizo la Asamblea es ver si tenía la correlación suficiente y supera el veto con 59 votos. Que es lo que viene ahorita, como muy bien lo explicó el reportero en su parte final de la nota. Ahora entra en juego otro órgano de Estado como es la Sala de lo Constitucional. Ahí se van a acabar discusiones. La Sala de lo Constitucional va a determinar sobre la constitucionalidad o no de este decreto. Hay que partir de la base. Todas las leyes, todos decretos, sean ejecutivos o sean legislativos, se presumen de constitucionales. Es decir, hay una presunción de constitucionalidad siempre cuando son leyes de la República o cuando son decretos ejecutivos. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en hacer leyes inconstitucionales. O sea, la Asamblea cuando hace una ley la hace bajo el concepto de que ha seguido todo un paso de formación de ley con contenidos de fondo y de forma. Sin embargo, aquí se hace un veto por inconstitucional. Será ahora las razones que esgrima el Ejecutivo y el Legislativo ante la Sala de lo Constitucional la que va a determinar si este o no está en la categoría de expulsarse de un ordenamiento jurídico o simplemente no llegar a nacer a la vida jurídica. A mí lo que me preocupa es el fondo, porque en ambos casos lo que se trata de proteger es la salud de los que están en primera línea, al margen de la legalidad, dijéramos, que debe de tenerse presente. Por supuesto, la formación no me permite tocarla, pero ¿cuál era el objeto de la ley? Toda la ley tiene un objeto, tiene una finalidad, persigue un fin, y el fin, en mi criterio, era perseguir el bienestar de los trabajadores de la salud y generarle toda una condición de infraestructura social. Ahora, y creo que también de las razones del Ejecutivo van en el mismo sentido, pero entonces no entiendo cuál fue esa confrontación que yo sigo insistiendo que eso es lo que tiene a este país sumido en esta. No es el momento de la confrontación, aunque legalmente sea, dijéramos, lo razonable, lo tranquilo, eso es lo que establece nuestra Constitución, son las reglas del juego, pero creo de que esto se pudo haber superado si se hubiera hecho en un entendimiento entre las dos partes del Ejecutivo y Legislativo. Pero bueno, ya la discusión se va a acabar. Claro. Veremos a quién da la razón. Hoy pasa a la Sala de lo Constitucional y tiene 15 días para dirimir ese conflicto, ¿cierto? Lógico, y ese plazo sí es perentorio, o sea, ese no es potestativo, o sea que dentro de 15 días deberán de emitir la resolución correspondiente. Ok, veamos el resto. Mira, yo creería que a esto hay que ir un poquito al origen de la polémica. O sea, como Julio muy bien lo decía, creo que de todos es conocido que en este momento ya hay alrededor de más de 100 trabajadores de la salud que están en cuarentena, o sea, personal que ha estado en los hospitales, que de alguna manera ha estado expuesto al virus y por eso los han tenido que sacar de sus trabajos y llevarlos a cuarentena, y tenemos ya enfermeras y médicos también que están positivos ya en hospitales, que se han contagiado por la falta de la protección adecuada que este personal necesita para poder atender los casos y también de los protocolos que ha estado implementando el ministerio. Esto tenemos ya un par de semanas de estar escuchando estos casos por todo el país, y a raíz de eso, al ver que el gobierno no reacciona, pues los diputados vienen y hacen esta acción de sacar un decreto. Yo no creo que esto sea necesario, un decreto legislativo para proteger a esta gente de alguna manera. Yo lo que más bien creo que deben de sentarse un poco, entender lo que está sucediendo y tomar las acciones correspondientes a la brevedad. O sea, esto, como lo he dicho 1000 veces, de un tema de prueba y error. Aquí los errores van a costar vidas. Y si hemos visto que de verdad los médicos se están exponiendo, pues es lógico que el gobierno, que es el responsable de la ejecución de estos programas,
compre a la brevedad posible este tipo de equipamiento. Entiendo que ya están viniendo, ya inicialmente empresas privadas también han hecho donaciones, se están distribuyendo, pero la reacción, hay que reconocerlo, ha sido tardía. Y esa tardanza en esa reacción creo que es lo que ha generado toda esta polémica como tal. Yo creo que al final tiene que evaluarse y tiene que ejecutarse de la mejor manera esto para que estas personas estén protegidas de vida. Okay. Yo lo que creo que debe de entenderse en las consultas que yo he podido hacer en relación a este tema es que no hay por parte del gobierno una intención de dejar desprotegido al sector salud. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es más, el presidente ha tuiteado donde le avisa a las jefaturas del Ministerio de Salud y obviamente del Seguro Social que provengan a toda la gente que esté en la primera línea de todo el equipo necesario que se les está repartiendo a todas las instituciones hospitalarias en el país. Y el presidente ha ido más allá. Ha dicho que esas jefaturas que no abastezcan oportunamente teniendo el equipo al personal médico van a ser destituidos. Entonces no hay una especie, digamos, de negligencia malintencionada por parte del gobierno. Entonces, la otra situación está en que darle un seguro de vida solamente a la gente de salud, ustedes contertulios y la ciudadanía entenderá que no solamente el sector médico es el que está en la primera línea. Están los policías, están los soldados, y ya el Estado cuenta con un seguro de vida de aproximadamente $3,400 que se le da a todo empleado público cuando muere. Exacto, que cuando muere es un seguro de vida. Pero se le conoce en el sector público como seguro de vida, seguro de muerte, ¿verdad? O como ustedes quieran llamarlo. Que ya los familiares lo usan para lo que ellos determinarán, no específicamente es funerario, pues la familia decide cómo lo gasta. Y es el empleado público el que pone el beneficiario de ese dinero. Entonces, esto es, digamos, a ver si no choca con que también necesitan un reforzamiento del seguro, de seguro de vida que ya tiene el Estado, con, digamos, con los otros elementos del Ejecutivo que están también en primera línea. Entonces, no es que no se le quieran dar y no es que ellos no merezcan todas las facilidades posibles que el Estado o el gobierno tenga que darles a la gente que está enfrentándose en esta guerra, pues. Pero ya veremos si la sala de lo constitucional le da la razón al uno al otro, porque el Ejecutivo establece que lo hacen sin consultar de dónde van a salir los fondos, ¿verdad? Y eso también al Ejecutivo es a quien le va a tocar, digamos, ¿verdad? Implementar esto. También le tienen que decir, bueno, sáquenlo de los $2,000 millones, pues, de establecer de dónde va a salir ese dinero, porque ya el Ejecutivo tiene un refuerzo, o sea, destinación del préstamo que se puede llegar a conseguir de los $2,000 millones, casi un refuerzo de 100 millones por ahora, de 100 millones de dólares para el Ministerio de Salud. Pues entonces, creerá que es la sala la que va a tener que determinar eso. Independientemente del resultado de lo que suceda con el decreto, yo creo que lo importante es proteger al personal de salud a la brevedad posible. O sea, no podemos negar de que han habido problemas, no es un tema de jefaturas, o sea, hemos visto que hasta esta semana el mismo ministro de Salud ha andado repartiendo en 2 ocasiones diferentes materiales. Yo creo que este problema no es de esta semana, sino que viene desde hace unos 2 meses aproximadamente, y verlo repartiendo y ordenando y reclamando hasta esta semana te indica de que no habían tomado las providencias adecuadas. Yo creo que es importante reconocer que faltaba, y aquí lo que hay que ver es hacia adelante, es que ya no falte, es que cambien los protocolos para que no se siga contagiando, porque habían unos protocolos en los hospitales en los cuales solo en las emergencias especializadas, donde llegaba un caso de COVID posiblemente con síntomas de COVID, estaban protegidos, pero el resto de la red hospitalaria no estaba protegido, y eso es lo que precisamente ha contagiado a todo el personal que está contagiado. Yo voy a decir una cuestión con este tema. Por supuesto que hay que ir corrigiendo los errores. Y yo quisiera, me das la oportunidad, y este tema, Ernesto, te lo agradezco, me da la oportunidad, porque ustedes hoy en el noticiero han pasado un reportaje desde San Miguel donde un enfermero del Seguro Social
hace una denuncia. Yo quiero decir que he investigado sobre la denuncia que hace este enfermero desde San Miguel en el Seguro Social, que es el hospital que ha sido habilitado para atender casos de COVID-19, y al parecer me dicen muchos médicos que las denuncias que hace este enfermero son ciertas. Entonces yo haría un llamado a la directora general del Seguro Social para que revise esta denuncia, pedirle que no se vayan a hacer represalias contra este enfermero allí en la ciudad de San Miguel, y también que ponga atención el caso de los abusos, ¿verdad?, que al parecer está cometiendo la subdirectora del Seguro Social en San Miguel. Entonces, eso no puede estar pasando en plena pandemia, porque poco a poco el gremio médico de San Miguel que labora en el Seguro Social está sintiéndose acosado por parte de esta funcionaria allá en San Miguel. Entonces, yo aprovecharía esta situación, porque efectivamente tiene que demostrarse en el territorio que el gobierno, que el presidente, que el ministro, que los titulares que están manejando esta pandemia, que baje hacia los puestos de mando, los que ejecutan estas acciones en el territorio, que también beneficien a su gente. Entonces yo te digo que yo entiendo que hay una disponibilidad a hacer bien las cosas, en las esferas que toman las decisiones, y solo hay que esperar que los mandos medios que deben de ejecutar deben de hacerla. Parte de eso voy a reconocerte, yo incluso he retuiteado anoche el reconocimiento por parte del ministro de Salud del error, ¿verdad?, en los datos que dio sobre la última muerte de COVID-19. Entonces, no es que haya, de alguna manera, una mala intención en contra de, y vuelvo a repetir esto, todas las anomalías que se dan, ¿verdad?, durante este proceso, la ciudadanía que se sienta afectada, Julio, tú eres abogado, ellos van a poder, una vez pase esta pandemia, hacer los reclamos al Estado, que la gente se sienta afectada. Pues. Julio. Bueno, mira, yo siempre he creído que no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir, y que al final la realidad es la que se termina imponiendo en este tipo de situaciones. También hay que serlo muy objetivo en el análisis, si nadie estaba preparado para enfrentar una situación de esta magnitud, y ha tocado, dijéramos, en el camino ir dando las medidas que deben de darse. Ahora, a mí sí me llama poderosamente la atención el hecho de que un personal médico salga a la luz con las consecuencias que él pueda creer tener. Sin embargo, dijéramos, se arma de valor y lo denuncia. Creo que al final de esto lo importante es que se tomen las medidas, y se tomen las medidas a tiempo. Este tema no es de plazos. Aquí un día puede significar la vida o la muerte de varias personas. O sea que las decisiones en este momento tienen que ser ágiles. No puedes estar esperando a todo el trámite. Y aquí es donde vuelvo a hacer un llamado y a mis compañeros de panel. Si pretendemos querer enfrentar esta situación con medidas normales, vamos al fracaso. No puedes enfrentar una situación anormal con medidas normales. Eso jamás nunca va a haber un programa, dijéramos, que encaje totalmente. Ahí es donde tiene que haber esa agilidad, esa realidad de responder inmediatamente a los hechos, tomar decisiones antes de que cualquier cosa suceda. Sí. Por supuesto que en la toma de decisiones puedes cometer errores, y lógicamente van a tener consecuencias como la que estás planteando, Marvin. Esto no acaba. Termino con esto. Todas las personas que crean que se les ha vulnerado un derecho van a tener la oportunidad, después de que todo esto pase y que ya, dijéramos, la adrenalina baja, empieza ya a razonarse, van a venir demandas que ustedes ni se imaginan, no solo al tema puramente lo que se está planteando, en otro campo de aplicación. Creo que esto va a ser un sujeto de análisis un poquito más adelante. Ok, de hecho, una nota que puso en perspectiva de una de nuestras afiliadas sobre esa situación de San Miguel, que desde luego mencionaba Marvin. Veamos a continuación.
punto final a la deuda histórica que se tenía con todos los migueleños. Hace pocos días se inauguró el nuevo Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Miguel. Es uno de los más grandes a nivel centroamericano, con la finalidad de atender a pacientes infectados por COVID-19. Un llamado a Nayib Bukele, si este video logra llegar hasta allá. Hoy en redes sociales circula un video donde un empleado de enfermería de mencionado departamento hace una denuncia pública dirigida al presidente de la República debido a las anomalías que se presentan en dicha institución. Tenemos que tener un médico también adentro de la observación por cualquier emergencia, porque ya se está dando el hecho de que el médico se queda fuera y cuando uno le reporta cualquier emergencia, el médico llega una hora después o no llega prácticamente. Y eso es penoso porque entonces digo, ¿quiénes son nuestros héroes? Nos vamos a llevar el lema de héroes solo nosotros, el personal de enfermería, porque el médico no quiere entrar. Además detalló que también están siendo discriminados por el hecho de atender a pacientes con síntomas parecidos al del coronavirus. Hemos recibido muchas quejas del personal de enfermería, están maltratando a las compañeras por el hecho de tener una sintomatología que pueda caracterizar que sea un posible sospecha de coronavirus. Hay un maltrato psicológico, al igual que lo da el vigilante, lo dan todos. Quizás algún día vamos a pasar por esa fase, Dios no quiera, pero así va a ser. Entonces no nos va a gustar que nos traten de esa forma, pues. Cabe mencionar que en este hospital también se está atendiendo a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser afiliado al seguro. Por ello, la carga de trabajo se está incrementando. A pesar de que al difundir esta información podría ser despedido, según él, cerró diciendo que lo importante es cuidar a los empleados que están en primera fila para combatir la pandemia. Este es un reporte especial de Noti9 en La Unión para Telenoticias 21, Luis López. Bueno, sin duda alguna es de llamar a la reflexión para que se haga énfasis en la necesidad también de poder ser equilibrados y todos justos en la dimensión de poder hacer el trabajo que a cada uno le compete, ¿no? Si esto es cierto, al final creo que es importante esa situación y entendería yo que ya las autoridades van a ponerle atención a esa situación para que todos de alguna manera cumplan con sus obligaciones profesionales, ¿cierto, Marvin? Sí, yo quiero hacer énfasis en esto. Mira, los médicos, el sector salud de Nuevas Ideas en San Miguel me llama, me pide que por favor, tanto el director como la subdirectora del Instituto del Seguro Social en San Miguel sean más consecuentes con el mensaje que ha dado el presidente y con la labor que se ha hecho políticamente. Esto no es un ataque político. Yo no conozco a ninguno de los dos que están ahí porque no soy médico. Pero la queja del sector salud en San Miguel poco a poco está siendo bastante fuerte. Entonces le pediría a la directora general que tome cartas en el asunto y que resuelva esa situación, punto. Ok, interesante. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, buenas noticias para el sector económico, para el sector productivo. Gobierno y empresarios lanzan plan de reactivación económica. Un fideicomiso para la micro, pequeña y mediana empresa, otorgamiento de créditos a bajo intereses y otros fondos para el sector informal fueron anunciados, tal como me lo está también reafirmando nuestro buen amigo Paul Steiner, que son $100 millones para el sector de las MIPYMES. Antes de que te vayas, Ernesto, en este tema dejemos planteado. A mí sí me preocupa el tema de la discriminación a determinado. Ese señalamiento es lo que más puede afectar en un momento determinado. Ese estigmatizar a determinadas personas por el hecho de que están, dijéramos, afrontando en primera línea las cosas. Creo que no comparto totalmente la forma. Creo que ahí es donde se demuestra al director y al subdirector del Seguro Social de cómo debería de enfrentarse a esta situación. Y aquí el tema no es político, aquí no es porque sean de Nuevas Ideas lo que le están diciendo a Marvin, es que es una realidad la que están viviendo en el tema de San Miguel, y yo creo que es donde precisamente deben de ponerle atención las autoridades. Ok, interesante. Me voy a la pausa y regresamos con este tema sobre
el anuncio del gobierno y la coordinación con el sector empresarial para un plan de ayuda a el tema económico del país. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, antes de poder darle paso, por supuesto, ya a analizar también este acuerdo entre el Ejecutivo y gremiales empresariales para hablar sobre cómo reactivar la economía, quiero invitarlos a que no se pierdan mañana. También Grupo Radial Megavisión tiene en primera mano al ministro de Agricultura, Pablo Andiker, el día de mañana en directo con Ernesto López Radio, donde se va a hablar acerca del plan de seguridad alimentaria, la entrega también de los paquetes agrícolas y otros aspectos importantes. Mañana, 7 de la mañana, Pablo Andiker con el plan de seguridad alimentaria para el país, cosa de muy buena noticia también, sobre todo cuando se trata de darle seguridad alimentaria al país a raíz de toda esta emergencia que sin duda alguna debe de ser tratada con anticipación. Eso será en la primera parte. En la segunda parte estaré también vía Skype trasladando nuestra señal para hablar de lo que pasó esta semana, el Día Internacional de la Tierra. Va a estar con nosotros el ambientalista Juan Marcos Álvarez. Estará a eso de las 8 de la mañana. Así es que no se pierda la segunda parte también del programa para darle honor y desde luego redención a lo que podría ser nuestras actuaciones frente a las actitudes de cuidar la tierra. Así es que Julio, Marvin y también Carlos. Vamos a ver, Carlos, empresarios y el gobierno de El Salvador lanzan plan de reactivación económica y por supuesto también 100 millones de dólares que van destinados para CONAMIPE. Mira, yo en primer lugar creo que hay que celebrar el hecho de que el Ejecutivo por fin se sienta con los sectores. Entiendo que esto es un trabajo que han venido desarrollando desde hace 3 semanas, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la ANEP, para de alguna manera encontrar un alivio a la situación económica de las familias, de los trabajadores y de las micros y pequeñas empresas particularmente, no necesariamente solo los muy pequeños. Creo que bueno, es de celebrarlo, es de revisarlo. Yo creo que la información que tenemos todavía es muy limitada, o sea, son anuncios de 5 cosas o 6 cosas particulares que en una primera lectura, no sé, lo veo bastante limitado. O sea, creo que faltan otros componentes dentro de todas estas soluciones. Hay dudas al respecto todavía cuando yo escucho una propuesta de un bono en donde van a dar el 50% de los ingresos de los trabajadores del sector privado. Me entra la duda de que si eso es suficiente en el salario de un trabajador para hacerle frente a todas las cosas que tendrá que pagar siempre. O sea, que a la gente no le están perdonando absolutamente nada, solo le están posponiendo algunos pagos a futuro. Pero creo que esto amerita un poco más de explicaciones para entender y comprender de verdad de qué se trata. Escucho en términos generales al ministro de Hacienda hablar de que quiere 1.100 millones de dólares más. Me preocupa, esa situación sí me preocupa bastante, porque ya sumaríamos alrededor de 3.000 y tantos millones de dólares en deuda. Creo que hay otras formas más creativas de poder fondear estas necesidades. O sea, yo sí puedo comprender de que el paquete presentado ayer necesita recursos de alrededor de 1.100 millones de dólares, pero hay que buscar si dentro de los 2.000, que yo me recuerdo que ya se había hablado, que de esos 2.000 millones de dólares parte iba destinado precisamente a atender estos problemas económicos de las empresas. Así que habría que revisarlo, creo que habría que explicar de mejor manera. Creo que es importante que el ministro se siente y dé todas las explicaciones debidas, y que a la mayor brevedad posible también vayan y se sienten con la Asamblea Legislativa, que es el quien va a autorizar todo este tipo de financiamiento. Bueno, yo creo de que es positivo, dijéramos, por lo menos se ve que hay una luz en este tema. Es un buen inicio, no conozco, como también lo acepta Carlos, los detalles y la forma de cómo se va a operar.
quizás ahora en la Asamblea Legislativa se pueda conocer, dijéramos, un poco más a detalle. Pero así, a simple vista, por lo que se mandó, a mí sí me llama un poco la atención el mecanismo. Aquí está orientado básicamente, y así debe de pensarse, a la micro y pequeña empresa, así como al sector informal. Pero no me hace sentido que al sector informal se le esté pidiendo que esté bancarizado. ¿Por qué razón? Porque sabemos lo ilógico que eso podría ser. Pero son medidas que deben de irse como corrigiendo en el camino. Además, yo sí creo que la micro y la pequeña empresa deberían de estar representadas en este tipo de reuniones, porque son a quienes les aprieta el zapato, pues son ellos como van orientados, y siento que no hay como un interlocutor de parte de ellos para que pueda en realidad hacerse efectiva. Y algo que sí yo quisiera resaltar, que ojalá que estos que son incentivos, porque esto en realidad esos son incentivos, además son préstamos, no son regalos, se van a pagar. Lo que yo quiero dejar planteado es que el gran problema que ha habido siempre en este tipo de situaciones no es el acceso al crédito, sino a las condiciones en que se pretenden otorgar los créditos. Ese tipo de garantías, ese tipo de formalismo que están sujetas las personas que quieren hacer uso de ese crédito, esos privilegios tienen que desaparecer si en realidad se quiere llegar al fondo de esta situación. Hay gente que está ahogada ya. Hay gente que va a ser muy difícil aún con estas medidas que pueda salir de donde está. Yo creo que este es un llamado, es una petición de muchísimos panaderos, propietarios de talleres, personas que en realidad necesitan el salvataje en este momento antes de que vaya a ser un colapso. Por lo tanto, yo sí creo que lo veo como positivo esta situación. No conocemos, tal vez ya el próximo viernes pudiéramos comentar cuando entremos a detalle. Y la gran pregunta de siempre, del mismo cuero van a salir las correas. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar este tema del endeudamiento también? Porque el Estado no tiene el dinero a disposición, va a tener que hacer uso para hacer frente a esta situación, aparte de todos ya los compromisos que tiene en el presupuesto ordinario. Por lo que veo, lo que viene no va a ser fácil, eso va a requerir de bastante dosis de diálogo, de entendimiento con todos los actores políticos del país. Hay una cosa, Julio, solo un detalle. En el caso lo que va a ser para la mediana y pequeña empresa, no va a ser obligación bancarizarse, solo te aclaro. No, está hablando del informal. Claro, tampoco va a ser obligación para él bancarizarse. No, pero... No, que estaba bancarizado. Según, para tener claro, dice que incluirán a las empresas informales que se encuentran bancarizadas y puedan tener forma de comprobar los ingresos que sus empresas tenían o sus negocios tenían antes de la pandemia. Pero digamos, los 100 millones de CONAMIPE, ¿verdad? Los 100 millones de CONAMIPE, eso no va a ser obligación que estén bancarizados. Así es, no va a ser obligación que estén bancarizados. Sí, de hecho, vamos a traer a Paul Steiner a que nos hable de esto. Sí, tienes razón. Claro. De eso, digamos, esos son 100 millones que están pensados para este sector tan vulnerable. Está pensado en que sea algo para revivir a las empresas, algo para recuperar a las empresas, algo para solidificar a las empresas y también para que una vez pase esto haya crecimiento en las empresas. Creo que en ese sentido está pensado este plan, ¿verdad?, de reactivación para llegar a, digamos, a poder tener a partir de esta crisis un despegue económico. Hay que también señalarlo que se ha visto lo de, digamos, qué sectores han sido los más afectados, y por decirlo así, hay 3 sectores en los que se entiende que han sido los menos afectados, los medianamente afectados y los más afectados. En este sentido, los sectores que más han sido afectados representan casi un 25% del Producto Interno Bruto para el país. Y esa es la gente que va a tener que dársele, las posibilidades para que, o en este caso el término, revivan o, digamos, se recuperen. ¿Verdad? Que es, digamos, una de las cosas que debe de buscarse.
Me gusta mucho porque hay una especie de consideración en la ley MIPE, por ejemplo, una especie de reestructuración de la deuda, que lo habíamos hablado, ¿te acuerdas, Julio, en este panel, que es necesario hacer? Porque hay que replantearse créditos para la mediana y la pequeña empresa que tengan, digamos, bajos intereses, ¿verdad? Y que puedan tener un periodo que les permita, digamos, poder salir adelante dentro de todo esto. Y otra cosa interesante es que, déjame mencionarte que de los 100 millones, por ejemplo, que va a atender CONAMIPE, 30 millones van destinados para tratar de sustituir al coyote, ¿verdad? Por decirte algo, los intereses que se cobran en el mercado de San Miguel, que es la gente que hace préstamos, es del 20%. ¿Ya? Entonces va esa intención para tratar de sustituir de alguna manera al coyote en todo este sector que es el que vive el día a día, ¿verdad? Y que obviamente... El tema es de control, Marvin, no es fácil toda la estructura, pero yo quisiera que viéramos las 6 medidas, porque, dijéramos, ¿cuál fue la primera medida que se anunció? 1.600 millones para préstamos de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Es decir, se metió todo el sistema productivo. Ahora, sería interesante saber qué porcentaje de esa cantidad de millones va destinada a cada uno de los segmentos económicos y productivos de este país. La segunda de las medidas... Entendería yo, Julio, que es de acuerdo a los más afectados. Por ejemplo, las más afectadas... No lo sabemos, Marvin. O sea, eso lo vamos. Por eso digo, estamos hablando con lo que tenemos en este momento. Yo digo, buenísimo, bien por el país, que se empieza a ver ya. Bien por las señales. El segundo, los 100 millones que va con la MIPE, ¿verdad? Sabemos que al frente está Paul, una persona que ha demostrado. Ojalá, bueno, antes estábamos peleando que le habían quitado ahí un par de millones y hoy le dejan ir ahí, vaya, aquí están los 100. Vamos a ver ahora cómo se van a desarrollar. Dan un 3.5 para paquetes alimentarios, ¿verdad? El 50% del salario para aquellas personas que trabajan en la micro y pequeña empresa. Es decir, por lo menos, dijéramos, porque sus obligaciones no se las han reducido al 50% tampoco, ¿verdad? Este problema es estructural. Sin embargo, yo sí creo que 2 medidas que van a ser pero muy productivas. Uno va a ser la seguridad alimentaria del país. Entiendo que van 500 millones de dólares para la reactivación del agro, que lo venimos planteando desde hace varios programas en el tema de que... Pero es que más que la reactivación del agro, Julio, quisiera yo mencionarte que se está tratando de hablar de la reconstrucción del aparato productivo agrícola. ¿Vea? Porque ya el agro, lo que tenemos ahorita, pues no es mucho, o sea, hay que apoyarlo, pero lo que hay que hacer es construir, digamos, todo el aparato productivo que se desmontó en tiempo atrás y que nos ha provocado hoy que no tengamos ni siquiera para garantizar los alimentos, digamos, para el país. Martín. Actualmente entiendo. En números, se ha desmontado en números. En este momento el sector ganadero, lácteos específicamente, tiene suficiente capacidad de producción para abastecer el mercado nacional y lamentablemente el gobierno sigue importando sin aranceles ahora en la pandemia de Nicaragua una gran cantidad de lácteos. Ese tema de política de garantizar la seguridad alimentaria creo que es un deber que todavía este gobierno le queda ahí en la mesa. Carlos, ese es un sector. Pero yo te estoy hablando el caso de la carne, el caso de las verduras, las legumbres. Veamos también en gran, veamos la producción que hay en el país. Comparto muchísimo. Tampoco no digamos de que aquí no hay un aparato productivo del sector agropecuario. No, es que si yo sigo importando todos los insumos y sigo promoviendo esa importación y no privilegio al sector nacional, es evidente de que aquí no vas a poder competir. O sea, es lo mismo en el café. Si yo no tengo políticas públicas para poder apoyar al café a que se desarrolle, voy a tener que estar importando de otro país café. ¿Por qué? Porque el sector productivo lo es que... pero no puedes negar también, Carlos, que todo lo que estamos sufriendo ahora, digamos, bajo esa línea de preocupación y de querer reactivar,
fue producto precisamente de todo el desmontaje que sufrió el aparato agrícola del país, con miras a hacer todo ese ajuste estructural que solo en la cabeza de no sé quién fue que se le aprobó para beneficio de algunos. Era un aparato productivo. El aparato existe. Si no lo promovemos, si no le damos los incentivos y lo protegemos, definitivamente van a desaparecer. A mí me gustaría que llamaras a los diferentes sectores agropecuarios, a los sectores, a los productores, para que de verdad expliquen la situación en la que están. O sea, es un tema producto de toda esa reconversión que se hizo históricamente para beneficio de algunos sectores. No es cierto, eso no es cierto. No lo veamos desde esa forma. Carlos, pero el punto... Pero Carlos, entonces estás diciendo, solo para que me quede claro, perdón Neto, tú estás diciendo que El Salvador tiene la capacidad de alimentar a la población. Es decir, la tenemos, ya no necesitamos comprarle a desarrollar ese sector productivo. No necesitamos comprarle nada a Guatemala, ni a Honduras, ni a Nicaragua, Carlos. Vamos, si querés, a las pilas y vamos a ver cómo está abandonado desde el punto de vista del sector en este momento, que no hay una protección adecuada para su producción. A ver. Estás dando la razón a Ernesto y a mí, pues. O sea, hay que no estás dando la razón, que está abandonado lo que viene detrás. El aparato está, necesita incentivos. A ver, vamos, ordenemos el tema. Yo hablé de reconstrucción, que es una palabra que implica integralidad. Es decir, yo acepto todos los defectos que se han tenido, acepto que hay que inyectarle, pero también debemos de entender que debe haber voluntad política de protección al sector. Todos los países del mundo protegen sus agricultores. Muchos de estos son subsidiados. Estados Unidos subsidia su agricultura, como nosotros. Hay que evaluar, nos hemos desgravado unilateralmente para determinados productos, haciendo imposible que las industrias internas nuestras puedan de alguna manera salir adelante. Que Carlos ponía el café. Andamos al súper, allá es el café de cualquier parte del mundo. Te vas a los dulces, ya no digas. Es decir, y tenés una industria interna que también está luchando por sobrevivir. Entonces llega un momento en que decís, bueno, me es más fácil producir o me es más fácil importar. En unas condiciones normales, cualquiera que es comerciante dice, bueno, ¿y yo por qué voy a invertir tanto dinero con los riesgos que esto implica cuando si yo lo importo me sale económicamente más viable, más factible? Pero dejar de ver que quedase en manos de terceros países en un momento determinado. Claro. ¿Qué va a pasar? Cuidado de que aquella visión que se tuvo, que eso nadie lo oculta ni lo estoy defendiendo yo, aquella visión que se tuvo en el pasado de apertura económica del país para que aquí viniera todo lo que quisiera venir a competir de alguna manera, va a haber que replantearse al sector productivo del agro. Eso es una realidad. Entonces le estás dando la razón. No quiere decir de que no exista un sector como tal. Este gobierno, en su plan de gobierno, Marvin, que tú lo conoces muy bien, hablaba para este tipo de cosas del sector agropecuario, por decirte, reconvertir este tema a crear una especie de IRA como en el pasado para incentivar al productor local a que pudieran guardar estas cosas para venderlo en el mercado, y solo en el caso de que no alcanzara la producción local, pues ibas a importar. Pero no, aquí lo que estamos viendo es que hay importación para desmejorar al sector productivo. Entonces seguimos en lo mismo. Yo quisiera dejar replanteada la pregunta. Creo que nadie puede negar lo que ha pasado. Es decir, no reconocer que se abrieron unilateralmente los mercados en un momento determinado tiene consecuencias ahora que hay que revisar esas políticas de gobierno. Y yo creo que hoy es el momento oportuno. Mira, aquí mucha gente acapara los granos cuando puede y los saca cuando no está en boga. Es más, ahorita estás teniendo un desabastecimiento intencional. Entonces siento yo que esta seguridad alimentaria va más allá del simple hecho de importar verduras de Guatemala, frijoles de Nicaragua. Hay que ver en realidad cómo volvemos otra vez productivos lo que antes fue. Hay que garantizar nuestro conductor localmente. Nuestro conductor, que es de ahí de Santa Elena, ¿cómo se le llamaba a Usulután, ustedes que son garroberos? El granero. El granero de El Salvador. Anda de ahora si eso es así.
O sea, tiene que haber un incentivo. Así es. Mira, hay dos cosas. Por no voy a ir a una pausa, te doy la palabra a Marvin, porque la verdad que sí, miren, yo creo que para coronar un poquito el análisis que estás haciendo sobre la necesidad de reactivar aquellos sectores importantes de la economía del país, está el tema del agro, que te va a garantizar el tema de la seguridad alimentaria que viene para los próximos meses y por consecuencia la necesidad de reconvertir el agro a raíz de esa mala decisión que se tomó en el pasado de volvernos más importadores que productores. Esa es una realidad innegable. No se puede de alguna manera tapar ese con un dedo, Carlos. Por esa razón te hacía el énfasis de que sin duda alguna esa es la gran tarea que hay que establecer a partir de ahora. La coyuntura. Toda decisión tiene una coyuntura y hay que analizar las coyunturas en los momentos en que cada una de estas. 7:28 minutos, una pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Haber abierto el mercado a diestra y siniestra es precisamente la factura que nos está pasando hoy en día, nos dice José Luis Aguirre, la situación en el tema del agro. Es importante que regrese un modelo como el IRA que garantice compras a productores pequeños de aquel entonces. También nos dice Merlin Serrano. A ver, aquí tengo una... Dice, tengo un taller, nos escribe don Genaro Rivera, tengo un taller de pintura automotriz, no he trabajado desde que comenzó la cuarentena, tengo 5 trabajadores, yo no tengo ni dinero ni trabajo. ¿Qué me aconsejan sus panelistas, Ernesto? Me dice. Bueno. Ese es precisamente el caso de este amigo Ernesto, creo que es el caso de cientos de miles de pymes que hay en este momento en el país, y inclusive me incluyo yo en esto. O sea, que a mí me digan, mira, tenés que asumir de alguna manera la responsabilidad de pagarle a tus empleados para ser solidario, yo te diría que sí, yo quiero ser solidario, pero no tengo cómo pagarle porque no tengo el más mínimo ingreso en este momento. O sea, esas tipos de soluciones son las soluciones que yo no estoy viendo en este paquete como tal, y por eso es que es importante que lo expliquen, porque aún me digan, mire, vamos a darle el 50% del salario de estas personas, sigo sin ingresos y sigo sin poder hacerle frente a ese otro 50% si a mí me va a tocar. O sea, hay una gran preocupación todavía, por esto yo creo que, no sé, habría que esperar, como Julio muy bien lo decía anteriormente, de que si en estas mesas que estuvieron trabajando en esta última semana había visiones de los microempresarios ahí sentados o representados para que se comprendiera de una mejor forma las necesidades de este sector. Entiendo, Carlos, entiendo de que se va a dar un fondo especialmente para el pago de planillas. Entiendo que sí. 50%. Sí. A ver, mira, aquí partamos de realidades. Yo creo que hemos dicho, estamos totalmente de acuerdo, esto es un signo sumamente positivo, era lo que esperaba el país, ya por lo menos una señal de entendimiento. Va a haber que esperar cómo está desarrollada cada una de estas estructuras a nivel general. Yo lo único que he planteado es que las realidades propias de cada sector son totalmente diferentes. La realidad del sector de la micro y pequeña empresa es totalmente diferente de su realidad porque viven en un mundo que a ellos les aprieta. Mi gran interrogante es cómo esta gente se logra dar a entender o comunicar con las personas que toman esas decisiones. ¿Quién asume la representatividad de estas micro y pequeñas empresas? Ya no digamos el sector informal, que es donde está gran parte de la problemática. Por lo tanto, creo que en el desarrollo de los reglamentos en los que las leyes va a determinar cómo operativizarlo, debería quedar pero muy clara las facultades que va a tener cada una de estas para evitar discrecionalidades, para evitar instrumentalizar a los sectores y, en definitiva, para que no se vayan a ser sujetos de poderlo manipular
para un sentido o para otro. Yo sí creo que ahí deberíamos de estar todos vigilantes. Primero va a ser interesante estos 1.600 millones, cuánto va destinado para cada sector. Porque eso va a dar una señal de qué es lo que se pretende privilegiar o qué es lo que se pretende incentivar. Porque si las micro y pequeñas empresas son las que van a tener el menor porcentaje, pues entonces creo que la brújula no va por donde debe de ir. Ok, en medio de esta incertidumbre en la que hemos estado como país, creo que esto no cabe duda, Julio y el resto de panelistas, cae como anillo al dedo este anuncio de las 5 medidas económicas. Eso hay que resaltarlo y hay que destacarlo con el fin de ser, de alguna manera, constructivos de lo que viene. Si bien es cierto, el dinero hay que buscarlo, hay que tenerlo, como dice Carlos, pero bueno, ahí está ya aprobada esa situación, ¿no? Sí, pero hay que también evaluar, Ernesto, el aterrizaje de estas medidas. Claro. O sea, por eso es que es importante que a la brevedad se expliquen, porque pueden ser medidas lanzadas que en concreción no aterricen como corresponde y como debe de ser, y por esa es la preocupación que yo manifiesto. O sea, creo que anoche se quedaron bastante cortos en las explicaciones y a la brevedad deberían de darle certidumbre a todos estos miles de microempresarios y de agricultores, porque hay medidas para todos, entiendo yo, pero hay que ver la forma integral en que estas medidas están orientadas y cómo se van a aplicar y en cuándo van a ser posible su implementación. Ernesto Conan, me diga como microempresario en este momento, mira, sí, te voy a ayudar con la mitad de la planilla, pero necesito 1.100 millones en préstamos. ¿Cuándo va a venir ese préstamo para que me puedan dar ese fondo? O sea, es que hay dudas, ¿verdad? Entonces, esa operativización es lo que al final de cuentas es donde están las dudas y la incertidumbre que se genera. Ok. Hay una cosa que yo quisiera mencionar, y es que hay que romper el discurso hegemónico que se ha tenido para poder construir el aparato productivo o reconstruir el aparato productivo que hay. Ha habido un discurso hegemónico y es el que impide esos amarres ideológicos, que era lo que decía Julio, ¿verdad? Que es mejor comprar afuera que producirlo en el país. O sea, de aquellos polvos son estos lodos, ¿verdad? O sea, y esto no se trata de culpar ni de volver al discurso de los 30 años, no. Se trata que primero que hay que hacer es romper esa barrera ideológica de que no se puede producir en el país y que hay que protegerlo. Mira, cuando tú vas a los pueblos, ahí te das cuenta, que ahí está la solución cuando te sentás con la gente. Fíjate que decía, San Antonio del Mosco decía que están comprando el cartón de huevos, que antes valía como $3 a $6. Están comprando el quintal de frijol a $68. Están comprando el quintal de maíz a $58 cuando lo han comprado menos. Entonces, y por decirte algo, falta en esto también tener políticas industriales. El caso de Ciudad Barrios es interesantísimo, sobre la fábrica de chocolate que se ha puesto ahí con una poca inversión, que lo hace con Amipe, le da a alguien que ya sembraba cacao para que ponga ahí su chocolatnitza, ¿verdad? Ahí, chocolatique, que es una mini fabriquita en Ciudad Barrios. Esas son las cosas que van a ir haciendo que el país salga de la pobreza, aprovechando esos recursos que hay ahí para poder, hacer esto. ¿Quiénes pueden hacer esto? Lo puede hacer el gobierno. Pero ojo, también las alcaldías, Carlos, y tú que estás cerca de la gente de Arena, ahí tienen una oportunidad histórica de enmendar el error que hicieron de meternos un discurso ideológico de que es mejor ir a comprar afuera que hacerlo adentro. Los alcaldes, con los 600 millones que les van a dar, pueden también reactivar el aparato productivo local, porque ellos saben lo que pasa en cada uno de sus pueblos. Entonces, la jícama de San Rafael de Oriente, entonces la calabaza, o si quieres el ayote de Mercedes Umaña. Como salvadoreño, Marvin, como salvadoreño. Los alcaldes, Neto, solo una cosa, pero como los alcaldes sacan su tajada de los proyectos de calles, aceras y todo eso, porque le quitan 10, 15, 20% al proyecto, ¿verdad? En negro. Entonces, y aquí en este trabajo con la mediana y la pequeña empresa agrícola, ahí no puede haber huevello. Entonces, ahí diría yo que tienen los alcaldes. Hay que ser un poquito más responsable, Marvin.
forma de señalar. Andado en el territorio, Carlos. Es que los alcaldes cobran porcentajes por los proyectos, es un secreto a voces y hay hasta alcaldes ya procesados por eso. Sí, algunos, no todos. Yo solo hay que por aclaración, Marvin. Pero espérame, Ernesto. Yo, Marvin, no dije que era mejor importar que vender. Dije que fue una de las valoraciones que tuvieron en ese momento. Bueno, estás hablando con comerciantes. Si me sale más barato importarlo que producirlo, era una decisión. Ahora, ¿qué nos llevó eso? Pero ese es un discurso ideológico. Sí, a ser dependientes, que ahora eso nos llevó a ser dependientes de otros, al igual que está sucediendo en el tema energético. En esta pandemia no somos dependientes, hemos quedado desamparados. Pero yo quiero que me dejas dejar terminar. Pero para eso se necesita toda una política sobre cómo vas a enfrentar este tema. ¿Cuál es la política del Estado con respecto al agro? Y a empezar a desarrollar en ese sentido. Nadie está argumentando que lo que anterior fue bueno. Hay que reconocer que se equivocaron en algunos de los puntos, pero el contexto que en ese momento se decidió fue en base a esta valoración. Un discurso, si querés tú, como lo decís, ideológico. Ajá. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el plan? Me voy a corte porque voy atrasadísimo con los cortes. Lo cierto es que Carolina Villatoro de López dice: tengo una empresita de vecinduría, cuento con 3 empleados, no tengo ingresos y espero que, dice, contar con la ayuda, dice. Y dice también, esto será para beneficio, solo los que trabajan declararán al fisco y están inscritos en CONAMIPE. Bueno, yo tengo un taller de costura, también dice Norma García. Bueno, hay mucha gente que también está ahí. Voy a la pausa y hablamos un poco más. ¿Sí? Es la realidad, Ernesto. Claro. Es lo que estoy tratando de decirte. De acuerdo. ¿Quién representa a todas estas personas? Yes. Es una buena pregunta. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y a usted por estar enviándonos. Dice Jesús Cortés: hola Ernesto, los pequeños productores y procesadores de cacao estamos luchando por sacar adelante nuestro sector. Necesitamos que se nos proteja de importaciones masivas de productos de baja calidad, que se creen restricciones de productos que con sabor a chocolate y no de cacao puro como nosotros lo estamos produciendo. Es que también aquí, como tú decías, Julio, debe de haber, vamos a tener que cambiar el chip. Si hace 30 años... Hace 30 años cambiaste la estructura. Todo un plan. Quiero decirles algo solamente perdón, Julio, algo, Ernesto. El ministro de Hacienda está estableciendo que parte de ese programa es sustituir las importaciones para garantizar la seguridad alimentaria. El plan el ministro de Hacienda está explicando, tú lo puedes tener más adelante, él está hablando de soberanía alimentaria. O sea, hay una cuestión que debemos de entender. En el mundo, después de toda esta pandemia, va a haber una corriente nacionalista y de soberanía. Entonces, todos los países se han cerrado y todos los países, incluso lo de las mascarillas, ¿verdad?, que ha causado un conflicto internacional entre las potencias. Entonces, cada quien va a tener que ver cómo produce sus propias cosas, claro, o cosas que los otros países no las tienen para, en caso de emergencia, poderlas intercambiar. Fíjate que no es el mejor ejemplo que voy a poner, digo, por el tema de la discusión de la legalidad y toda la cuestión. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lanzó un plan estratégico de reactivación del agro increíble, ¿no? Es interesante ponerle atención a esa parte. Entonces hay que entender esto. Igual El Salvador tiene que volver otra vez a reconstruir digamos, todo su aparato productivo para tener garantizado porque va a haber otra pandemia. Si es que esto no va a terminar, va a haber otras emergencias. Entonces El Salvador tiene que tener su seguridad alimentaria para crisis como esta. Y yo lo que me alegra que el ministro de Hacienda
está cambiando en el discurso que está diciendo la posición ideológica de que aquí lo mejor, y no era que tú lo decías, Julio, sino que fue el discurso que se impuso, que era lo mejor ir a comprar afuera que producirlo aquí, dejando desamparada a nuestra gente del campo sin poder trabajar. Ojo con el mensaje y con las formas. Aquí no es que vamos a levantar al sector agropecuario, al sector productivo del país cerrando fronteras. No se trata de eso. ¿Vea por qué? Porque entonces lo que vas a hacer, por decirte en el caso del frijol, si hoy lo compras a $2, lo vas a terminar comprando en $5. Entonces vas a terminar afectando a la población. O sea, la forma, y ahí es donde lo que dice Julio es correcto, es incentivar y diseñar políticas públicas que hagan al sector productivo de este país competitivo. Porque no solo se trata de proteger cerrando fronteras, o sea, tener la capacidad como país de competir en el mundo, porque aquí estás en un mundo globalizado y con toda la pandemia, y la pandemia te ha demostrado esta globalización del mundo. O sea, otra cosa es de que en el tema la globalización de la seguridad alimentaria tenemos que apostarle más al agro y a que localmente se consuma, pero no quiere decir de que la libra de frijol me va a costar más de la que compro si la estoy importando. A ver, yo creo que va a haber necesario todo un replanteamiento de esa globalización, ¿verdad? Hay que verla. ¿Por qué razón? No te podés seguir abriendo unilateralmente sin ninguno. Creo que hay que volver. Tampoco te podés cerrar, porque entonces te vas a encarecer los temas. ¿Qué es lo que te induce a decir, hombre, creemos una infraestructura en el cual el productor pueda vender a buenos precios en el momento en que produce la cosecha? El Estado lo compra y lo distribuye en el momento en que debe de ser estratégicamente para ello. ¿A dónde está el problema, Julio? ¿A dónde encontrás ese problema? Con el coyote. Es que problemas van a haber, Marvin. Lo que debemos de plantear es que hay que romper. El que le paga al campesino lo que quiere, ¿verdad? Cuando ¿qué me dicen los campesinos en la zona rural allá en mi pueblo? Que sembrar una manzana de maíz cuesta $800, pero cuando la van a vender solo la venden en $500, están perdiendo $300. Entonces ahí es el coyote, ahí vendría a ayudar mucho el IRA, ¿verdad? Para que le compre y que sepa. Pero yo te hago la pregunta, Marvin, este gobierno tiene un año ya de estar como gobierno. ¿Qué ha hecho en este año para evitar lo que tú estás señalando? Bueno, hay que trabajar eso, hay que hacerlo en el exterior. Hay que trabajarlo, o sea, pero diseñar políticas públicas no tenés que esperar 5 años. Eso se hace desde el momento en que tenés la voluntad de transformar un sector como tal y tenés que dar las señales adecuadas. Es donde te vuelvo a insistir, el sector lácteo de este país tiene suficiente capacidad para poder hacerle frente a la demanda interna de producción que hay. ¿Por qué se está exportando a diestra y siniestra queso y lácteos de Nicaragua? Es que no entiendo. No hay una lógica. Esa lógica es la lógica de la que tú estás criticando. Porque esos fueron los acuerdos que dejaron los gobiernos anteriores, Carlos. Acordate que toda la política de aranceles... En un año el ministro Alniker no puede parar esa importación, no puede suspender permisos. Lo que pasa es que también a la vuelta, acordate que son acuerdos suficiente neto de haber hecho las cosas que tenían que haber hecho y tomar las decisiones correspondientes para empezar a ser consecuente con lo que has dicho. Acordate, Carlos, que son acuerdos bilaterales en la que yo cedo en esto, y esos son los tratados de libre comercio. En el caso del tema de la integración en Centroamérica, eso es. Podemos cerrarle esa llave a los nicaragüenses, pero ellos pueden cerrar otra cosa. Tiene serios problemas de su sector productivo lechero que no es tratado adecuadamente y pueden ser aplicadas políticas sanitarias para evitar tanta importación también. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, tienen que entender que todo esto tiene a su base, como lo planteaba Ernesto, tratados de libre comercio, donde están regulados, están las formas de cómo... Hay asimetrías, hay que tener... No está planteando que se rompa. Sí, claro. Yo entiendo que tiene que haber una reevaluación de todos estos mecanismos que han soportado o han privilegiado. Y aquí hay que anteponer, hay que decirlo. Y si por esto nos van a tildar por nacionalistas, pues somos nacionalistas.
¿Por qué? Porque hay que defender nuestra industria interna. Porque el mundo ha cambiado, hay que defender Julio. a nuestros campesinos. Hay que defender nuestra No necesariamente solo defenderla, hay que hacerla competitiva y productiva. Esa es la gran diferencia. No te puedes cerrar a los mercados primero. No me puedo cerrar, Carlos, pero lo primero que tengo... que yo le ayude al sector a ser competitivo, en esa medida no tendré problemas con cualquier tipo de mercado exterior. No, sí, pero cuando vos te declavas unilateralmente y te pones a cero, es imposible competir. Es como que pongas a pelear chucho amarrado con tigre suelto. Es imposible. Las condiciones tenemos que generárselas a nuestro sector. Primero califiquémonos y después que se... Julio, tú estás en el sector café, ¿verdad? Producís café. Vamos a ver, y creo que lo conoces muy bien, cómo Honduras, gobierno, le ha dado a ese sector cafetalero y cómo lo ha levantado con políticas públicas desde hace hace unos 10 años aproximadamente. Eso aquí en el país no sucede. Y esas son las políticas que hay que ver. ¿Por qué? Porque hay que incentivar a ese productor y generarle las condiciones para que tu producción sea competitiva. Ok, me voy a corte. Me voy a corte, Julio. Cuando regresemos un poco el análisis concluyente de lo que estamos hablando. Lo vi. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. No fui al sector cafetalero aquí en este tema. Ok, vamos a la pausa. Y qué lástima porque el sector... Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, sin duda alguna, agradezco a todos nuestros amigos que nos escriben y nos dicen pues la necesidad importante de poder rescatar la agricultura en el país para garantizar la alimentación. Y más aún cuando lo que viene por delante es prácticamente la conservación y el cierre de los mercados agrícolas para poder darle seguridad alimentaria a sus países. El caso de Guatemala, el caso de Nicaragua, y para eso, dice alguien, acá tenemos que nosotros que prepararnos, y para eso tanta tierra ociosa y que se dedica a otro, empecemos a sembrar como tal. Por eso yo los invito que mañana a las 7 de la mañana nos sintonice, estará el ministro de Agricultura con este servidor hablando en radio, no se lo pierda. A ver, vámonos, Julio. Tu análisis concluyente. Eso último que tú dijiste, el tema de la ociosidad de las tierras es porque hay que garantizarle que si tú no las arrendas, van a terminar queriéndoselas quitar a la persona porque no la trabaja. Hay que dar todo un ordenamiento jurídico para garantizar e incentivar que no hayan tierras ociosas. Finalmente, yo sí algo quiero como resaltar. Hay que entender que va a haber necesidad de un gran acuerdo político en este tema, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no hay un acuerdo político con relación a las prioridades que deberemos de enfrentar por los próximos años, vamos a tener problemas, y problemas serios, porque la realidad es la que se va a venir a imponer. La realidad, el hambre, el trabajo no tiene, dijéramos, plazo para responderse. Así es que yo sí creo que deberíamos de empezar por como ir generando las condiciones políticas para que se pueda desarrollar un verdadero plan de reactivación. Carlos. Hay una cosa con... perdón. Carlos, tu reflexión final. Bueno, mira, yo creo que lo más importante de todo es rescatar el acuerdo mostrado el día de ayer entre el gobierno y el sector privado. Creo que es un paso y una excelente señal. Hay que seguir trabajando en esto. Yo creo que sigo insistiendo en que el gobierno junto a este sector debería de crear una mesa más amplia de economistas y de sectores más representativos también, no necesariamente solo a nivel de gran empresa, para poder desarrollar toda la política económica integral que este país necesita a futuro. Ok, Marvin. Finalmente, hay que evitar que pase lo que está pasando ahorita con las ayudas en Estados Unidos. El gran paquete económico que el presidente Trump ha aprobado, que está beneficiando, ya están diciendo los críticos, el 82% va a beneficiar a las grandes empresas de Estados Unidos. Toda esa ayuda va el 82% para las grandes empresas en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que si la población no ve y no percibe
que se le ayuda a la mediana y la pequeña empresa después de esta pandemia, los brotes de violencia, la insatisfacción política puede ser grande en la América Latina. Entonces, el gobierno tiene que tener cuidado para que la gente perciba que se está trabajando por los sectores que más lo necesitan. Creo que ese es el gran reto. Me gusta el cambio de discurso de que hay que garantizar la seguridad alimentaria, hay que tratar de ir lentamente sustituyendo las importaciones para que se produzca lo más posible que consumimos aquí, y eso ya habla de una especie de un despegue económico. Solo ese cambio de discurso es estupendo para el país. No te perdás Neto López Radio mañana en Radio Fuego, ¿verdad? 7 de la mañana. Perfecto, para que te enteres. Claro. Solo para terminar, va a ser interesante ver cómo se van a distribuir, ¿verdad?, esos 1.600 millones de dólares en los sectores en que más lo necesitan. Mira, eso va a ser un mensaje muy claro. Interesante, dice Omar Escobar, el gobierno tiene que comprar insumos y venderlo a los agricultores para que los exportadores, y porque los exportadores fueron los que de alguna manera se acabaron el agro, ¿no? Es que ahí es donde te digo, Neto, o sea, y lo sabe muy bien Julio, tú a la hora de comprar insumos para tu finca individualmente, te sale caro. Claro. O sea, a eso es lo que se refiere el amigo. O sea, entonces hay que trabajar para incentivar esa compra. Fíjate que dentro de estas medidas, Carlos, dentro de estas medidas que se están pensar en la sostenibilidad ambiental. Carlos, dentro de estas medidas que se están planteando dentro del paquete, hay una figura que me parece que es interesante y la está solicitando el sector industrial, que el gobierno en sus compras se le haga precisamente a las empresas nacionales. Eso es bien importante, y también nosotros como consumidores. Algo que se ha venido pidiendo desde hace tiempo, de que inclusive no sé si te acordás que querían modificarla la CAP para meterle un porcentaje de compras locales. Claro, no, eso era por nuevo. Espérame, Ernesto, eso último es lo que siempre se había tratado, ponerle límites. Por ejemplo, si una licitación va a ser arriba de $500,000 pública, pero abajo solo competidores nacionales, abajo de esa cantidad. Es decir, tú pones límites para potencializar a que las empresas nacionales sean las únicas que se pueden. Eso es bien importante. Y nosotros... El sector turismo, una vez esto pase, vamos a tener que consumir lo nuestro para ayudarle al sector a reactivarse nuevamente, y eso tiene que ser en general. O sea, tenemos que convertirnos en más nacionalistas de lo que somos en función de ayudar y nosotros los ciudadanos, amigo televidente, nosotros los ciudadanos consumamos lo nuestro, ayudémosle a nuestro empresario, ¿verdad? Eso es bien importante, no solo gobierno. Así es que, gracias, amigos. Nos vemos. Tu programa de mañana, Ernesto. No te olvides tocar el tema, para tu programa de mañana en radio, el tema de una ley de tierras ociosas, que era lo que Julio también planteaba. Que Julio estaba planteando, me parece interesante. Porque no vamos a hablar. Sin eso no puede haber reactivación. Así es. Interesante. Y lo último, dejo planteado la reforma de la LACAP para que los límites sean asignados a solo empresas nacionales de un límite determinado hacia abajo. Interesante. El mundo va a cambiar. El mundo está cambiando. Por razón van a tener que cambiarse esos parámetros. Ya cambió. Van a tener que cambiar. Gracias, Carlos. Gracias, Marvin. Gracias a ti, Julio. A esta gran cantidad de amigos televidentes y que opinan, muchísimas gracias. De verdad, los espero mañana en radio. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.